Bienvenido a mi canal, mi nombre es Carolina Caro. En este video les voy a contar mi proceso para hacer un guardarropa para cuando me vaya a Ciudad de México y para encontrar mi estilo. Estuve investigando en YouTube y estos son los tips que más me gustaron. Les dejaré los links de los videos en la descripción. Algo que es importante mencionar es que yo soy petite, entonces tengo que usar ropa que sea a la cintura, ya sea blusas que estén justo cortadas a la cintura o fajarme las blusas, y que los pantalones, faldas y shorts estén justo a la cintura también. Esto hace que mis piernas se vean más largas y por lo tanto yo me vea más alta. Lo primero que hice fue decidir en qué secciones voy a dividir mi ropa. En mi caso, solamente tengo 3 secciones: ropa de hacer ejercicio, ropa para salir y ropa para eventos especiales. Yo decidí no tener una sección de ropa para estar en casa o de ropa para limpiar, porque lo que sucedía es que siempre terminaba saliendo de casa usando esa ropa. Lo segundo que hice fue encontrar un propósito para mi ropa. Y esto es lo que escribí: tener ropa con la que siempre me vea bien vestida, para que no me quede de otra que andar bien vestida. Ropa que sea adaptable a todo tipo de situación, con la que pueda estar activa y que me sienta bonita. Lo tercero que hice fue definir reglas para mi guardarropa. No comprar ropa que se necesite planchar, porque generalmente nunca me pongo esa ropa. Solo comprar ropa que vaya acorde a mi tipo de piel, colores fríos, vivos y fuertes. Estas reglas me ayudarán a ser más consciente cuando esté de compras y no solamente comprar ropa por comprar. La cuarta cosa que hice fue colocar todas mis blusas, shorts, faldas y pantalones en mi cama. Luego me puse un pantalón y me medí todas las blusas con ese pantalón. Fui poniendo a un lado las blusas que quedaban con ese pantalón y al final les tomé una foto para tener registro de lo que combinaba con ese pantalón. Hice lo mismo con los otros pantalones, faldas y shorts y junté todas las fotos en un álbum de mi celular para poder tenerlas a la mano cuando las necesite. Lo último que hice es ver que pantalones, shorts y faldas eran más adaptables a todo tipo de ocasión. Después vi que blusas quedaban con esos pantalones, shorts y faldas y entonces las separé para empezar a crear mi guardarropa. Agregué unos vestidos de salir que eran adaptables para todo tipo de ocasión y 3 vestidos elegantes. También agregué ropa deportiva para una semana, o sea, 7 combos. Y listo, ya quedó mi guardarropa. Si te gustó el video, suscríbete, comparte, comenta qué te gustaría que publicara en mis siguientes videos. Que tengan un bonito día. Les mando un besote. Bye.